La comunidad internacional pues no es ajena a todo lo que ocurre en Guatemala. El secretario de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, Anthony Blinken, ratificó que Estados Unidos se mantendrá firme ante los intentos de socavar la democracia en Guatemala y felicitó nuevamente al presidente electo Bernardo Arévalo por su victoria electoral. ¿Quién más? La Organización de los Estados Americanos, la OEA, cree que la suspensión de Semilla constituye una interpretación abusiva de la ley y señalan que vulnera las normas internacionales que en materia de respeto a los derechos humanos garantizan la protección de elegidos y electores. Y por eso también le están pidiendo al gobierno de Guatemala que cesen las acciones que erosionan el Estado de Derecho. ¿Y quién más se suma? Bueno, la Unión Europea. Sí, recuerde que hubo una misión muy amplia, por cierto, una misión de observación electoral de la Unión Europea allá en Guatemala. ¿Qué dicen? Bueno, ellos recuerdan que respetar la voluntad de los votantes no solo implica oficializar los resultados, ¿no? Que ya se hizo en Guatemala, sino que los elegidos puedan tomar posesión de sus cargos, tal y como los votantes, los electores decidieron. Y por eso expresaron honda preocupación por la suspensión de Semilla. ¿Cómo ven desde Bruselas lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo en Guatemala durante todo este proceso electoral? Y lo que se alega por parte de Sandra Torres de UNE. Insisten que fraude y no van a aceptar resultados. En fin, aquí de ordenado no hay nada, ¿eh? Eso que le quede claro a Yamatei. Pero hablemos con mi invitado. Le doy así la bienvenida a Thomas Baker, es embajador de la Unión Europea en Guatemala. Me da muchísimo gusto saludarle de nuevo, embajador. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Empecemos con dos puntos concretos. Ustedes estuvieron en la observación, fue un nutrido grupo de observadores de la Unión Europea, primera vuelta y segunda vuelta. Antes de entrar al terreno electoral desde el Tribunal Supremo, quiero preguntarle acerca de los alegatos de Sandra Torres, que de nueva cuenta mantiene esta narrativa, esta retórica de irregularidades, prácticamente de fraude, y no quiere aceptar resultado. La Unión Europea, en alguna etapa de la elección, ¿vio la posibilidad realmente de fraude o esto no tiene ningún sustento? Oh, gracias por esa pregunta. Mira, nosotros hemos observado con más que 120 de nuestros observadores internacionales las dos vueltas de esas elecciones, conjunto con la misión de observación de los estados americanos. Y te puedo decir, no solamente que han hecho nuestros observadores, pero yo personalmente fui también observando en la segunda vuelta y te puedo decir, jamás en mi vida yo he visto una elección tan ordenada, tan tranquila y tan pacífica. Y yo puedo decir aquí oficialmente no había ningún fraude. Repito, no había fraude. ¿Y tiene alguna opinión sobre la postura de Sandra Torres? Sé que es difícil, embajador, lo hablábamos por lo que representa, pero cuando se alega fraude y la Unión Europea dice no hay ningún fraude, ¿qué piensa, embajador, de lo que alega entonces Sandra Torres? Bueno, eso es un fenómeno lamentablemente que hemos visto en otras situaciones también. Cuando un partido pierde, hoy en día es un poco en moda de gritar fraude. Eso parece que es una reacción ahora en diferentes situaciones de elecciones, pero repito, no había fraude, el sistema fue muy bien hecho, todo muy bien ordenado. Yo te puedo decir, hasta en Europa hay elecciones que son menos ordenado como yo he visto aquí. Y el jefe de la misión electoral ha dicho eso varias veces, que fue muy ordenado, muy bien organizado, tranquilo también, y no había casi ningunos incidentes, algunos incidentes muy aislados, pero un fraude con el sistema que ellos tenían. Y te digo también, eso fueron las elecciones más observadas en la historia de Guatemala.
Bueno, y además con la diferencia en porcentajes, ¿no? El número de votos es muy amplio, 60%. Es decir, a ver, un fraude tan elevado, pues sería muy evidente, digo yo, sería muy evidente. Embajador, déjeme marcar una pausa para regresar y que me diga su punto en torno, ya no le voy a decir la judicialización que ha ocurrido durante todo el proceso electoral, no, lo que ha ocurrido ahora, concretamente, por un lado, la confirmación, la oficialización del binomio presidencial, pero por el otro lado, la cancelación de la personería jurídica del partido Semilla. Es una contradicción total, embajador. ¿Qué opinión, qué piden ustedes? ¿Le parece legal? ¿No le parece legal? ¿Qué están violando? ¿Qué piensa el embajador Thomas Baker de la Unión Europea en Guatemala? Regreso con él para que nos dé su punto. Thomas Baker es el embajador de la Unión Europea en Guatemala. Tuve el placer de conocerlo cuando estábamos allá. En su momento, por supuesto, me decía el embajador con toda razón, Fernando, ahora no podemos hablar porque nosotros no hemos emitido nuestro comunicado. Pero ahora sí puedo hablar y me da gusto que esté aquí, embajador, y quiero escuchar su punto sobre lo que está ocurriendo. Es decir, por un lado se oficializa el triunfo de Bernardo Arévalo y el binomio presidencial, pero por el otro lado se suspende provisionalmente la personería jurídica de Semilla. Es decir, prácticamente dejan a un presidente electo y su binomio presidencial, a Karina Herrera, pero sin partido. Sigue la judicialización. ¿Qué es lo que está pasando? Y desde su perspectiva, embajador, ¿qué es esto? ¿Esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué opinión tiene? Mira, no somos expertos en los derechos de Guatemala, pero que podemos decir que hay una cadena, hay un patrón de intentos de socavar la confianza de los ciudadanos guatemaltecos en el proceso electoral, hasta en el sistema democrático, en sus instituciones. Y eso nos preocupa muchísimo. Mira, nosotros tenemos exactamente el mismo pensamiento, el mismo objetivo que ha declarado hoy el presidente Giammattei. Queremos una transición pacífica y ordenada, porque nosotros tenemos que trabajar conjunto con un gobierno legítimo, un gobierno que puede gobernar. Y eso es la otra cosa, ¿no? Con una decisión así, quitas la gobernanza. Un presidente sin partido, un presidente que no tiene un partido, que tiene personalidad jurídica, eso va a ser una situación muy difícil, hasta caótico. Se ha abusado, se ha abusado de las leyes por parte del Ministerio Público cuando se trata de temas electorales. Es decir, hay una ley electoral que es la que debe aplicarse en temas electorales, pero es el Ministerio Público el que se ha inmiscuido en temas electorales. ¿Le parece que la separación de poderes y las instituciones son débiles en Guatemala, embajador? Nosotros tenemos todavía confianza, ¿no? Confianza que el sistema va a funcionar, porque la última autoridad, ya dice el nombre, tiene el Tribunal Supremo Electoral. La última autoridad no es con el Ministerio Público. Así es algo muy básico, ¿no? Y esperamos que las instituciones a quienes corresponde toman sus decisiones, ¿no? Ahora toca el Tribunal Supremo Electoral y quizás después toca a otros cortes como el Corte de Constitucionalidad. Ellos van a tomar sus decisiones en base de la Constitución y de las leyes. Y ahí confiamos que eso va a funcionar, pero claramente estamos muy preocupados de esas acciones que parecen agresivos y hay un patrón ya hace 2 meses que quiere debilitar el proceso electoral, que pone todo en duda. Sí. Eso no es una situación normal, ¿no?
No, y lo ha dicho claro, hay un patrón, ya cuando hay un patrón la situación no es normal, no son hechos ni eventos aislados. Embajador, le mando un abrazo, gracias por aceptar la entrevista. Estoy hablando con usted pronto y tal vez lo vea pronto porque como están las cosas, a lo mejor me toca dar la vuelta otra vez a Guatemala. Pero le mando abrazo y mil gracias. Un gusto siempre tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Adiós. Adiós, hasta luego. Tomás Baker, embajador de la Unión Europea allá en Guatemala. Hago una pausa, regreso. Cuando de elecciones se